tal? Buenas tardes a todos. Nuevamente, para los que no estuvieron con nosotros el día viernes, mi nombre es Fernando, soy, bueno, un poco de mis generales. Soy maestro en ingeniería electrónica, actualmente estoy cursando el doctorado en ciencias aplicadas. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Bueno, yo también me lo pregunto. Estoy trabajando básicamente con sistemas fotovoltaicos interconectados a la red. Más específicamente, estoy trabajando con fallas en ese tipo de sistemas. Entonces, pues voy a estar hablando un montón de esos temas, ¿no? Sobre todo porque en las nuevas aplicaciones que vienen del EGEL, ya se contempla la integración de sistemas de energía renovable, ¿no? Como sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos. Entonces vamos a estar mencionando algunos conceptos básicos de esas energías, ¿vale? Y pues nada, vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla. A ver, un segundo. Encierro esto. Ahí está. Creo que ahí la pueden ver, ¿verdad? Sí. Vale, entonces voy a quitar mi video para que no aparezca ya en cuando puedan ver la grabación, ¿no? Porque eso quita espacio. Vamos a comenzar. Estuve revisando los exámenes que hicimos el día viernes y podría decir, a grosso modo, en general, pues tenemos un buen nivel, ¿no? Para comenzar. Entonces, lo que me gustaría hacer el día de hoy es comenzar a ver un poco de lo básico de manera muy rápida. Vamos a construir todo lo que necesitamos para ir obteniendo más conocimiento, ¿no? De otras cosas. Entonces, bien rápido, vamos a comenzar con conceptos básicos. Si no llegan a entender algo de mi letra, me avisan, ¿no? Primeramente, tenemos la ley de Ohm. ¿Sí? ¿Por qué vamos a ver estos conceptos básicos? Pues, porque estos conceptos gobiernan de lo más fácil a lo más complejo. ¿Sí? Todo parte de esto. Entonces, la ley de Ohm, pues, básicamente nos va a relacionar una tensión, un voltaje en las terminales que tenemos en un elemento, ¿sí? Relaciona ese voltaje con la corriente que lo está atravesando y un valor al que vamos a llamar de momento resistencia, ¿vale? Esa es la ley de Ohm. Ya puesto como una ecuación, pues sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Esto es cierto hasta cierto punto, ¿no? Generalmente esto se considera para circuitos de corriente directa, con resistencias meramente como elementos. Pero pues esos circuitos son tremendamente aburridos, ¿vale? Ahorita vamos a construir unos circuitos más emocionantes. ¿Alguien tiene alguna duda con la ley de Ohm? ¿Algo que no se acuerden? No por el momento. Perfecto. Entonces, vamos a hacer un ejercicio bien simple. Supongamos que tenemos una fuente de 1 volt. Tenemos aquí una resistencia y sabemos que la corriente que circula a través de este circuito, pues es 1 amper. Entonces, la resistencia, ¿cuál sería su valor? De aquí podemos despejar, ¿verdad? Voltaje sobre corriente y esto es 1 ohm. 1. Perfecto. Fácil, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora, no me responde la pluma el día de hoy. Vamos a ver un ejemplo también sencillo, pero que nos va a ayudar muchísimo cuando estemos platicando de transistores. Fíjense,
¿qué pasa si yo tengo esta resistencia y les digo que en este punto A, bueno, tengo un punto A y tengo un punto B? ¿Qué pasa si yo les digo que el voltaje en el punto A con respecto a tierra, lo vamos a poner así, de ground, es igual a 10 volts, y el voltaje B con respecto a tierra es igual a 2 volts? ¿Sí? Y supongamos que tenemos una resistencia de 4 ohms. Entonces, fíjense lo que va a suceder aquí. Cuando nosotros decimos que tenemos un voltaje de un punto referenciado a otro, básicamente lo que estamos diciendo es que voy a agarrar un voltmetro o voltímetro, como le quieran llamar, y voy a conectar una de sus puntas a ese terminal y la otra punta al otro terminal que indica, ¿no? En este caso sería tierra. Y lo mismo voy a hacer de este lado. Esta es la terminal más, esta es la terminal menos. Pues aquí voy a tener otro voltímetro o voltmetro, terminal más, terminal menos a tierra. ¿Sí? Esto es lo que nos está indicando, es decir, esta medida es 10 volts y esta medida son 2 volts. Entonces, ya que tenemos esto, la pregunta es, ¿cuál es la corriente que atraviesa esta resistencia? Recordemos que la ley de Ohm nos dice que la corriente pues va a ser proporcional a la caída de tensión que existe en el elemento resistivo en este caso. ¿Sí? Entonces, para poder encontrar esa diferencia de tensión, pues su mismo nombre lo dice, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que existe entre un punto y el otro? ¿Cómo lo calcularían? Primero sacando las corrientes de los, ¿cómo se llama? De los dos voltajes y ya después su diferencia de ellos. Ah, excelente, excelente, excelente idea. Es un poco compleja, pero me agrada porque te estás metiendo ya con teoremas de superposición. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es tu nombre, perdón? Oscar, Oscar, muchísimas gracias, Oscar. Miren, lo que Oscar está comentando es, pues vamos a hacer el análisis con la fuente A, o sea, como si tuviéramos aquí esta fuente, la otra la cortocircuitamos, y luego dice, bueno, y después analizamos con la otra fuente, y los resultados los sumamos, ¿sí? Eso está muy bien. Eso se conoce como el teorema de superposición, ¿sí? Es un teorema que se utiliza con circuitos lineales y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Es muy válido, se puede hacer, pero existe una manera más sencilla de hacerlo todavía. Como les comentaba, pues aquí tenemos una diferencia de tensión, una diferencia de potencial. Hay una caída de tensión aquí, en este elemento. La pregunta sería, ¿cuánto voltaje se está quedando aquí? Si en este punto tengo 10 volts y acá tengo 2 volts, ¿cuál sería el voltaje aquí? Sería más o menos, la quedaría como, podría ser 10 menos 2 sobre 4 ohms. Perfecto. Perfecto. 10 menos 2 entre 4 ohms. ¿Sí? De esa manera vamos a encontrar la corriente que circula en este resistor. ¿Sí? 10 menos 2 nos da 8, partido 4, pues estos son 2 amperes. ¿Dónde vamos a utilizar esto más adelante? Les voy a hacer un ejemplo no completo, ¿no? Nada más para que lo vean. Nosotros pudiéramos tener una fuente aquí, VSC, podríamos tener un resistor y de este lado podríamos tener un transistor BJT, ¿sí? Es un transistor. Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, ¿sabes qué?
recordemos que los nombres de estas terminales es colector, base, emisor. Y yo podría decir, bueno, ¿sabes qué? El voltaje en este punto, en el colector, el voltaje de colector son 5 volts. Y el voltaje VSC son 10 volts. ¿Sí? Y esta resistencia son 2K. ¿Sí? Entonces nos preguntaríamos, ¿cuál es la corriente que atraviesa esta resistencia? Pues sería exactamente lo mismo, ¿no? La corriente que atraviesa esta resistencia, pues es la diferencia de tensión que tengo en ella. 10 menos 5 partido 2K. ¿Sí? Y lo que sea que dé esa operación. ¿Vale? Muy bien. Excelente. A ver, denme un segundito. Un segundo, por favor. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos ya bien claro la ley de Ohm para elementos resistivos, pues vamos a platicar de un par de leyes muy, muy importantes, que son las leyes de Kirchhoff o Kirchhoff. Tenemos dos leyes. La primera es la de voltajes. Bueno, no es que sea la primera, ¿no? Es la que quise decir primero. Y la segunda, la de corrientes. ¿Qué nos dicen estas leyes? Bueno, lo que nos van a decir, primeramente la de voltajes, es que en un lazo cerrado, ahorita le explicamos qué es eso de lazo cerrado, la suma algebraica de todos los voltajes es igual a 0. ¿Sí? Y para las corrientes, lo que tenemos es que en un nodo, la suma de las corrientes, la suma algebraica, bueno, vamos a ponerle aquí J, ¿no? Porque si no me va a quedar I. La suma algebraica de las corrientes es igual a 0. ¿Vale? Entonces, si lo vemos como en un circuito, pues tendríamos algo así. Vamos a poner una fuente de CD y vamos a poner unas cuantas resistencias. De este lado no necesitamos poner todo el circuito, simplemente podemos poner algo así. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a tener un voltaje de la fuente, un voltaje 1, un voltaje 2 y un voltaje 3. De este lado vamos a tener una corriente 1, voy a suponer de momento esta corriente viaja hacia abajo, una corriente 2, y esta viaja hacia atrás, una corriente 3. Entonces, para la ley de voltajes, para sacar la ley de la ecuación de este circuito, pues tengo que ver cuáles son caídas y cuáles son subidas de voltaje. ¿Sí? Entonces, no está estandarizado, ustedes pueden agarrarlo como quieran. Por ejemplo, podríamos decir que si la corriente entra por menos y sale por más, pues es menos VS. ¿Sí? Y por el contrario, si entra por más, fíjense que la corriente va así. Si la corriente entra por más y sale por menos, pues podemos decir que esto es más V1, ¿sí? Más V2, más V3, y esto es igual a 0. Básicamente lo que nos dice es que pues no puede haber un voltaje más grande que el voltaje de la fuente, ¿sí? Este voltaje de la fuente pues nos está proveyendo toda esa tensión,
y cada uno de estos elementos resistivos funciona como un sumidero, se come ese voltaje. ¿Vale? En el caso de la ley de corriente, como lo tenemos aquí dibujado, pues tenemos que las corrientes que entran pueden ser positivas y las que salen pueden ser negativas. ¿Sí? Por ejemplo, I1 menos, I2 menos, I3 igual a 0. I1 entra al nodo, I2 sale del nodo, I3 sale del nodo. ¿Sí? Y ya de aquí podemos nosotros jugar con todo esto. Podemos decir que VS es igual a V1 más V2 más V3. Simplemente despejé. ¿Mande? Ok. Y lo mismo de este lado, ¿va? I1 es igual a I2 más I3. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, por el momento no. Excelente. Bueno, yo sí tengo una. A ver, dime. Siempre me preguntaba sobre la asignación de polaridades en los componentes. Por ejemplo, ahorita que pusiste lo del voltaje 1, que es, que va más o menos, o sea, hasta aquí lo comprendo, pero después, por ejemplo, bueno, si pudiera explicarlo de otra forma, me gustaría. Sí, claro que sí. Sí, te entiendo. La verdad es que a mí también me llegó a costar trabajo darle como un sentido, ¿no? A eso. Creo que la mejor manera de entenderlo es pensándolo físicamente. Por ejemplo, voy a redibujar el circuito. Supongamos que tengo una fuente de 12 volts. Tengo este circuito así. De momento voy a cerrarlo aquí. Entonces, yo ya sé que mi batería, por cierto, este es el símbolo de una batería, no es una pila, es una batería. Las pilas son así. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Aquí tengo una batería y yo ya sé que esta terminal es más y esta terminal es menos. Entonces, ¿qué pasaría si yo llego con mi voltmetro e intento medir el voltaje en esta resistencia? ¿Dónde debería conectar la terminal positiva y dónde debería conectar la terminal negativa? A mí se me ocurre poner en esta terminal la positiva y en esta otra la negativa. ¿Por qué? Si lo hiciera de la manera contraria, si pusiera aquí menos y acá más, pues estaría viendo el voltaje negativo de esta fuente. Es decir, estaría diciendo que el voltaje en esta resistencia es menos 12 volts. ¿Tiene sentido? Sí lo tiene, porque como vimos aquí, pues es una suma algebraica. Al final nos tiene que dar 0, pero físicamente como que no tendría mucho sentido pensar que tengo un voltaje negativo, ¿no? Siendo que mi fuente es positiva. O sea, yo debería decir, pues lo que tengo aquí, lo tengo acá. Es decir, aquí tengo más 12 volts. ¿Sí? Entonces, considerando esto, pues yo puedo extender el circuito tanto como quiera. Por ejemplo, si hago esto, pues me doy cuenta que entre más cerca esté del terminal positivo, esa terminal va a ser positiva. Entonces, esta es la terminal más cercana para esta resistencia. A esta le voy a llamar más y a esta la voy a llamar menos. ¿Sí? Tiene que ver con la cercanía a la terminal positiva o negativa. Excelente. Sí, no lo había visto así. Gracias. Ahora, tampoco es algo muy preocupante. Por ejemplo, si le dieras los signos contrarios, pues al final lo único que vas a obtener es el mismo resultado, pero con el signo cambiado. ¿Sí? Entonces no hay tanto problema. Por ejemplo,
es un poco más claro de ver en las corrientes. Aquí dibujé esta corriente hacia abajo. Y si sacara los cálculos, a lo mejor me saldría que esta corriente es menos 1 amper. Entonces, que sea menos 1 amper significa que yo me equivoqué, entre paréntesis, al escoger este sentido, porque realmente va hacia arriba, ¿sí? Va hacia arriba con signo positivo. ¿Sí me cachan todos? Sí, Sí. todo. Sí. Perfecto. Perfecto. Ok. Estos son los conceptos más básicos que tenemos y los vamos a estar utilizando un montón, ¿vale? Entonces, ¿qué sigue de aquí? Bueno, a partir de aquí, nosotros vamos a estar trabajando con, primeramente, circuitos RLC, ¿vale? Es la base para poder estar trabajando ya después con amplificadores, con transistores, etcétera, 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 ¿no? Sobre todo también para la parte de electrónica de potencia. Entonces, vamos a ver. Para poder hablar de este tipo de circuitos, pues nosotros necesitamos varias cosas. Primero, necesitamos saber que hay dos puntos de vista o dos formas de analizar estos circuitos. Los vamos a analizar en estado estable y los vamos a analizar en su estado transitorio. ¿Sí? La parte del estado estable tiene que ver o está más relacionado con circuitos de corriente alterna. Salud. Circuitos de corriente alterna. ¿Por qué? Porque si nosotros habláramos de estados estables en circuitos de corriente directa, pues encontraríamos al final que las corrientes son cero o los voltajes son cero o cosas por el estilo. Entonces, no son muy... Ay, luego le pasa a mi programa el día de hoy que no me deja borrar. No son muy interesantes los circuitos de CD en estado estable, ¿no? Con este tipo de dispositivos. Por el contrario, su estado transitorio, pues sí es bastante interesante, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta distinción. Circuitos de estado estable van a ser en CA, circuitos, o más bien estados transitorios, van a ser en CD, ¿vale? Y vamos a comenzar con estos, con los de estado estable. A ver. Necesitamos una cosa antes de entrar de lleno a este mundillo del estado estable. Y eso es la transformada de Laplace. Transformada de Laplace. No pretendo darles una clase de transformada de Laplace, así es que mejor les voy a enseñar a utilizar el formulario, ¿vale? Ay, este no es. Este sí es. El Ceneval. Vamos a buscar la guía. Aplicaciones, formularios. Acá los tenemos. Unidad electrónica. Hay una guía de EGEL en la carpeta que les compartí. Está en la descripción del grupo. Sin embargo, es la guía de unas aplicaciones atrás, entonces hay que actualizarlo, ¿no? Ahorita lo descargamos y lo ponemos ahí. Pero bueno, lo que nos interesa de aquí es la transformada de Laplace. Página 75. Aquí está. Vamos a utilizar varias propiedades de aquí. Vamos a utilizar...
¿Mande? Compro 2 kilos, no, todavía tengo lo que me dijiste. ¿Alguien tiene por ahí abierto su micrófono? Muchas gracias. Vamos a utilizar primeramente esta de la diferenciación. ¿Sí? Entonces, no lo voy a cerrar y vamos de este lado. Fíjense. Si ustedes recuerdan la ley de Ohm, nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Están de acuerdo? Y dijimos que esto era para circuitos de corriente directa. ¿Cómo sé que son de corriente directa? Porque estoy utilizando mayúsculas. ¿Sí? Las mayúsculas denotan constantes. Si yo quisiera expresar esto en términos de CA, pues diría que V de T es igual a I de T por R. Si se fijan, la única mayúscula es la R, porque es una constante. O simplemente podría decir V igual a I por R. Ahora, si observan, esta V de T y esta I de T son funciones del tiempo, ¿sí? Como son funciones del tiempo, yo las puedo transformar utilizando la transformada de Laplace. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a transformarlas utilizando la transformada de Laplace. Vamos a ver qué nos dice de este lado. Aquí está, mire. Nos dice que la transformada de Laplace de una función f de t, una función f que es temporal, depende del tiempo, pues simplemente es f de s. No se preocupen por esta parte de acá, la integral. Preocúpense por esta, ¿sí? Entonces, fíjense, tengo f minúscula t y de este lado tengo f mayúscula s. ¿Cuál sería la transformada de v de t? De hecho, les apunto la de la guía aquí. F de t. Sería V mayúscula de S. Perfecto. Ah, no, este es F, ¿verdad? F de S. Esta acá sería V mayúscula de S. ¿Y esto sería igual a qué? La transformada de Laplace de B de T. No, esta ya es la transformada de Laplace de V de T. Ah, la transformada de Laplace que es I de S por R, ¿no? Perfecto. I de S por R. Excelente. Entonces, de aquí nosotros podemos despejar y encontrar la relación que existe entre voltaje y corriente, ¿sí? Vamos a encontrar que V de S entre I de S, si se fijan, simplemente esto pasa dividiendo, pues es igual a R. Pareciera que no nos aporta nada interesante, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver que sí nos aporta algo bastante interesante. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? En cuanto a la división, la de VDS sobre IDS, ¿cómo salía? Disculpa. Sí, no te preocupes. Para hacer esa división, pues nos fijamos aquí, por ejemplo, a ver cómo le hago, así. Yo estoy diciendo que esta I me está estorbando aquí. O sea, quiero dejar a la R solita. Entonces, lo que voy a hacer es dividirla. Como está multiplicando aquí, pues simplemente la divido. Ah, ok. Pero como es una ecuación, una igualdad, lo que haga del lado derecho lo tengo que hacer del lado izquierdo. Entonces aquí también lo divido. I de S. Este término es unitario y pues aquí ya me queda la R. Entonces ya puedo decir que V de S partido I de S es igual a R. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Claro. Tengo una duda. Sí, dime. Entonces, ¿BDS e IDS ya son constantes? ¿Se vuelven constantes porque manejamos mayúsculas o no? No. En este caso, lo que estamos diciendo, y por lo que se emplean mayúsculas, es porque ya están transformadas a un dominio complejo. ¿Sí? O sea, lo que está indicando aquí es que es una transformación.
No te está indicando que sea una constante meramente. Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Ok, fíjense. Muy relacionada a la transformada de Laplace está la transformada de Fourier. Hablé como Yoda, ¿no? Para poder obtenerla, pues simplemente tenemos que evaluar V de S e I de S. Bueno, más bien hay que evaluar S solamente. S en J omega. ¿Sí? Entonces, pues esto nos va a dar V de J omega. Y esto nos va a dar I de J omega. Y si yo evalúo S en J omega, ¿cuánto me va a dar este término de aquí? ¿Este término depende de S? No, no depende de J omega. No depende, exactamente. Entonces, esto sigue siendo R. Es decir, este elemento no depende de la frecuencia. ¿Por qué digo que no depende de la frecuencia? Porque la transformada de Fourier, como bien saben, tiene este elemento, omega, donde, lo voy a poner por acá arribita, vamos a ponerlo aquí, omega es la frecuencia angular. ¿Sí? Esto quiere decir que si no tengo omega de este lado, este término es independiente de la frecuencia, es decir, yo puedo tener frecuencias muy altas o muy bajas y el valor va a seguir siendo R. Es por eso que para circuitos de corriente directa es válido y también para circuitos de corriente alterna, ¿sí? Que sería pues este de acá. ¿Vale? Entonces, hasta ahorita tenemos dos maneras de representar el valor de la resistencia, entre comillas. O bueno, tres. De manera temporal, que sería este de aquí, en el plano complejo, en Laplace, y en el dominio de Fourier, ¿sí? Hay una tercera forma de representar esta resistencia. Si se fijan, pues aquí yo estoy hablando de términos complejos. Entonces, recordemos que el plano complejo está dividido en el eje imaginario, lo vamos a llamar J, porque nosotros utilizamos mucho la I para las corrientes. Este es el eje imaginario y esta es su unidad. Recordemos que la unidad J es la raíz de -1. Y de este lado tenemos la parte real, ¿sí? Vamos a ponerle, todo esto lo voy a poner entre corchetes. Este es el eje imaginario y este es el eje real, ¿sí? Si mi resistencia o este valor R no depende en absoluto de J omega, ¿hacia dónde creen que esté apuntando? ¿Podría repetir eso? Es que no lo entendí muy bien. Sí, claro que sí. Permítanme reformular la pregunta. Esta expresión de aquí, considerando esta R, ¿esto es un número real, es un número imaginario o es un número complejo? Un número real, ¿no? Es un número real, correcto. Entonces, por ser un número real, pues está recargado en el eje real, ¿sí? Es decir, y es positivo, ¿no? Porque no tenemos resistencias negativas. Entonces, lo podemos representar así, con una flechita. Y esta es R, ¿sí? De aquí recordemos que tenemos las expresiones polares, es decir, todo esto, V sobre I, pues lo podemos representar como una magnitud y una fase, es decir, R con un ángulo de 0 grados, 0 radianes, como quieran, ¿sí? Porque estamos en el eje real. ¿Sí me cachan? Sí. Perfecto. O sea,
Ese ángulo cero porque está en el eje real. Sí, correcto. Si estuviera en Recordemos- el imaginario, ya sería como, no sé, por ejemplo, si estuviera en el de positivo, ya sería, no sé, 90. Correcto, Ok. correcto. De hecho, vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a encontrar a quienes están recargados en el eje imaginario de forma positiva y de forma negativa. ¿Sí? Es por eso que al parecer la resistencia pues no ofrece muchas cosas atractivas, pero nos abre la puerta a entender qué sucede con los otros elementos. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo bien rápido. Por ejemplo, si yo tengo una fuente sinusoidal, las fuentes sinusoidales también las podemos expresar en su forma, esto se llama forma fasorial. ¿Sí? Y las fuentes de corriente alterna se pueden expresar de la misma manera. Vamos a ver. Supongamos que aquí yo tengo un voltaje V1 y tengo una resistencia. Vamos a hacerlo fácil, ¿no? De 1 ohm. Entonces, vamos a decir que V1 pues es una señal de 60 Hz, como la red eléctrica, ¿vale? Pero tiene una amplitud menor. Es un volt de amplitud. Amplitud pico a pico, ¿no? Digo, pico, perdón. Por el seno de cómo calcularían la frecuencia angular, omega. ¿Se acuerdan? No. No se preocupen. La frecuencia angular, acuérdense que es ¿cuántos grados hay de aquí a acá? 360 o 2pi. Correcto, 360 o 2pi. Vamos a utilizar el 2pi. ¿Sí? Y, por ejemplo, para la señal que tenemos en nuestras casas, bueno, prácticamente en todo México, ¿cuál es la frecuencia a la que está oscilando esta señal? 60 Hz. Correcto. 60. Perfectísimo. Andan con todo el día de hoy. Si la señal es de 60 Hz, esta es la frecuencia, pues nosotros vamos a tener un periodo de 1 entre 60, ¿no? Que nos da 16.66, bla, 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 esperen, 16.6 milisegundos, ¿sí? Eso quiere decir que esta señal sinusoidal está tardándose en recorrer 2 pi radianes, más bien, está recorriendo 2 pi radianes en 16.6 milisegundos. Entonces, como si fuera movimiento rectilíneo, ¿no? Pues si tengo una distancia, ¿cuál es esa distancia? Pues es 2pi y lo divido entre el tiempo, que son 16.6 milisegundos, pues voy a obtener la velocidad, ¿no? En este caso, pues se llama frecuencia angular. ¿Sí? Entonces, la frecuencia angular básicamente nos mide qué tan rápido estamos oscilando. ¿Sí? ¿Qué tan rápido recorremos esos 2pi? Entonces, lo pueden calcular así. Omega es igual a 2pi entre el periodo, o como el periodo es 1 entre la frecuencia, pues 2pi por f. ¿Sí? Entonces la frecuencia angular es la medición de la velocidad de la frecuencia. Sí, la velocidad de la señal sinusoidal. Ah, ok. Sí, 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 sí. Sí, o sea, qué tan rápido subo, bajo y recorro estos 2pi. Ok, es. Sí, no, a ti. ¿Dudas, preguntas? Si no queda claro, busco la otra manera de explicarlo, no pasa nada.
Bueno, busco otra manera de explicarlo, no se preocupen. Miren, voy a dibujar un círculo. Ay. Qué raro, no me deja. Bueno, voy a dibujar un círculo a pulso. Nosotros podríamos ver esta señal sinusoidal representada en una circunferencia, ¿sí? Básicamente lo que hace una señal sinusoidal, pues es recorrer la circunferencia con una velocidad constante, ¿sí? Esto se vería mejor con una animación. O sea, estos son los instantes del tiempo, ¿no? En los que está rotando ahí gira en este sentido. En los que está rotando este vector, ¿no? Aquí. Entonces, si se fijan, pues la circunferencia, como mencionamos, tiene una medida de 2 pi radianes. Entonces nos preguntamos cuánto tiempo tarda en dar una vuelta esta señal, ¿sí? Pues el tiempo que tarda en dar una vuelta es precisamente el periodo al cual está oscilando. Entonces, la velocidad que lleva, pues es 2 pi sobre t. Pero, de nuevo, esta velocidad, entre comillas, se conoce como frecuencia angular. No sé si queda ahora sí más claro. Sí, sí, sí. Va. Sí. Ok. Entonces, si tenemos una señal de 60 Hz, ¿cuál sería la frecuencia angular? ¿2 pi por 60? Correcto. 2 pi por 60. Eso nos da 120 pi por t. Esta t, pues, es el tiempo, ¿no? Conforme va avanzando. Y aparte le vamos a sumar una fase. Vamos a llamar esta fase phi. Entonces, esta fuente nosotros la podríamos ver de esta manera. Tenemos una amplitud 1 y el ángulo que se forma aquí es este ángulo phi. Esto va a estar rotando en este sentido con esta frecuencia. Omega. ¿Sí? Y resulta que la corriente que nosotros encontremos, la corriente que se va a llamar I, no sabemos de momento cuál va a ser su amplitud, pero va a estar oscilando a la misma frecuencia. De hecho, vamos a verlo. De aquí de la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia, podemos despejar, ¿no? ¿Cómo les queda la corriente? Voltaje entre resistencia. Perfecto. Este es voltaje entre resistencia. ¿Sí? Entonces, pues aquí yo ya sé que esto es 1 por el seno de 120 pi por t más phi, dividido entre R, que es 1, pues me queda la misma expresión, ¿no? La corriente es 1 por el seno de 120 pi por t más phi. ¿Correcto? Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer esta operación en forma fasorial? Pues es mucho más fácil. Si se fijan, tanto voltaje como corriente están oscilando a la misma frecuencia. ¿Todos lo ven? Si alguien no lo ve, dígame. Porque esto es sumamente importante para lo que vamos a hacer ahora. Yo no lo veo. No te preocupes. Mira, bueno, miren. Este voltaje, yo dije, estamos trabajando a 60 Hz. ¿Sí? Entonces, su frecuencia es 120 pi. Su frecuencia angular.
Al momento de hacer la operación de forma temporal, es decir, en el tiempo, utilizando VDT, IDT y R, pues encuentro que la corriente también tiene este 120 pi, ¿sí? Esto significa que tanto voltaje como corriente están moviéndose a la misma frecuencia. Si alguna vez han trabajado o han visto, no sé, por ejemplo, el motor de una casa o de una fábrica o de donde sea, pues la corriente que se mide es una corriente que se está moviendo de forma sinusoidal, pero también es una señal de 60 Hz o de 120 pi radianes sobre segundo. Recuérdense, esta se mide en radianes sobre segundo, ¿sí? Es decir, las dos oscilan al mismo tiempo. ¿Sí me cachan? Sí. Ok. Entonces, como las dos oscilan al mismo tiempo, pues realmente no nos aporta nada estar trabajando de esta manera. ¿Por qué? Pues porque como vamos a ver, bueno, más bien, como se sabe de este tipo de circuitos de corriente alterna, toda la respuesta que nosotros podamos obtener de este tipo de circuitos, siempre, siempre, siempre van a depender de esta frecuencia, de omega, ¿sí? Se va a poder mover la fase, pero la frecuencia siempre va a estar fija, ¿sí? Si mi fuente es de 50 Hz, no importa que yo tenga elementos resistivos, capacitivos, inductivos, la corriente siempre va a ser de 50 Hz, ¿sí? Lo mismo si es de 60, de 100, de lo que sea, ¿sí? Entonces, para evitar trabajar con todo esto, pues lo podemos hacer de manera fasorial. La manera en la que se expresa esta cantidad, el voltaje, de forma fasorial es así. V1 es igual a, vamos a dibujar la amplitud, y le ponemos aquí el símbolo de ángulo, su fase, ¿sí? En este caso, fíjense que la amplitud es este numerito de aquí, es 1, y su fase es esta de acá. Es phi. Entonces, si nosotros hacemos las operaciones con estas nuevas variables que tenemos, pues vamos a encontrar que la corriente es igual a, voy a agarrar 1 con un ángulo de phi partido entre, fíjense que aquí tenemos una expresión para los resistores de forma fasorial, pues simplemente es la amplitud de la resistencia, en este caso es 1, y la fase siempre, siempre, siempre para las resistencias es 0, ¿sí? Entonces aquí voy a poner, les voy a poner así, R, ángulo 0, para que no se me confundan si pongo un 1 directamente. Y lo único que tengo que hacer aquí es dividir en forma polar. Si no se acuerdan cómo se divide en forma polar, no pasa nada, está muy fácil. Las magnitudes las divido tal cual, es 1 entre 1. Y los ángulos, voy a agarrar el de arriba menos el de abajo. Phi menos 0, ¿sí? 1 entre 1, pues yo ya sé que es 1. Phi menos 0, pues es phi, ¿sí? Entonces, básicamente lo que obtenemos aquí es la amplitud y la fase de la corriente. ¿Por qué? Porque ya sabemos que giran a la misma frecuencia que el voltaje. Entonces, lo único relevante ahora es su amplitud y su fase. Ahorita que trabajemos con circuitos que trabajemos con inductores y capacitores, van a ver que cambia esa fase, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Ya habían trabajado con fasores? Sí, un poco. Entonces siempre, o sea, es la fórmula general al agregar el phi, ¿no? O sea, es el desfase. Ahorita no es como muy útil, pero ya después es todo esto de que la corriente y el voltaje están desfasados porque ya le metimos capacitores o le metimos inductores, ¿no?
Correcto, correctísimo. Ok, ok. Sí, y eso es bastante importante, por ejemplo, que entendamos bien qué es esto de la fase, porque más adelante vamos a estar trabajando con filtros activos. Y acuérdense que un filtro activo, pues tiene unas propiedades bastante interesantes, ¿no? Si bien nos puede atenuar una cantidad importante de ruido, pero también nos puede meter una fase, ¿sí? Es decir que la señal original que nosotros estamos contemplando, pues pudiera ser diferente, ¿sí? Pudiera tener un corrimiento hacia algún lado por ese tipo de fases. O, no sé si anda por aquí Casim, no me dejará mentir, cuando hablamos ya de sistemas de control, es bastante importante considerar la fase en algunos casos para poder asegurar la estabilidad de los sistemas. Ah, dice Casim que sí anda por aquí, pero que no tiene micrófono. Un saludo, Casim. Bueno, entonces vamos a continuar. Fíjense. O bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No. Va, perfecto. Vamos a agarrar el primer caso interesante, que es el inductor. Recordemos que el inductor o la bobina, pues es un enrollamiento, ¿no? de alambre. De hecho, pueden encontrarse el símbolo así, o también en algunos casos lo manejan así, ¿no? No es tan común aquí en México encontrarlo así, pero sí se llega a dar el caso, o inclusive lo ponen así con una rayita, ¿no? En medio. Pero bueno, si nosotros consideramos que hay una corriente que está atravesando este inductor, vamos a llamarla simplemente I, y tenemos un voltaje en sus terminales, V. Recordemos que el inductor L se mide en henries o henrios, se utiliza la letra H, ¿sí? Entonces, pues nosotros podemos decir que el voltaje en ese inductor, V de T, es igual a ¿qué? ¿Se acuerdan cómo encontramos el voltaje? Sí, era IT por R. I minúscula, T por R mayúscula. Ok. Y T por R. Excelente. Pero en este caso, pues no tenemos R, tenemos L, ¿sí? Es un inductor. Entonces, esta de aquí ya no es válida para nuestro inductor, fue válida para nuestro resistor. Necesitamos una nueva ecuación que nos diga cuál es el voltaje de este inductor o la corriente, ¿sí? Recordemos que están relacionadas una con la otra. Entonces, la manera en la que lo vamos a encontrar es a través de la derivada de esta corriente. ¿Sí? La derivada con respecto al tiempo. Entonces, si se fijan, bueno, este es I de t, ¿no? Pues ya no es una ecuación tan trivial como la que tenemos aquí arribita para la corriente. Aquí yo podría despejar la resistencia tal cual, pasando, dividiendo la corriente y listo, ¿no? En este caso, pues ya estoy metiendo una ecuación diferencial al juego. Entonces, esto nos complica un poquitín las cosas. Pero no pasa nada porque Laplace es nuestro amigo. ¿Qué nos dice Laplace? Vamos otra vez para acá. Bueno, de entrada, esta de aquí ya no la sabemos, ¿no? ¿Cuál es la transformada de V de t? V mayúscula de VDS. S. Perfecto, V de S. Esta de aquí es una constante.
las constantes no se afectan, ¿sí? Entonces, esta pasa tal cual. Y ahora tengo esto de aquí. Fíjense que no tengo I de t solita, sino que tengo su derivada. Entonces, la transformada no puede ser I de S, ni tampoco puede ser la derivada de I de S. Hay una propiedad especial para esto. Entonces, nos venimos acá al formulario y buscamos la diferenciación. Es esta de aquí. Y vamos a asumir que tenemos condiciones iniciales iguales a 0. Es decir, este término de aquí, este f de 0 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la transformada? De hecho, vamos a hacer esto. Ahí está. Ahí. ¿Cuál sería la transformada de la derivada de la corriente? Si quieren, pueden verlo también como I' de t, como se les haga más fácil. S y de S. Perfecto. S y de S. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, Perfecto. Fue puro formulazo, ¿verdad? Lo que no va a ser formulazo es el despejarlo. De acuerdo con lo que yo tenía acá arribita, si yo encontraba esta razón, el voltaje entre la corriente, pues encontraba algo a lo que yo llamé resistencia. Entonces puedo hacer lo mismo con el inductor. Puedo dejar algo que se llame VDS partido entre IDS, ¿sí? De nuevo, en este caso, la IDS de acá me estaba estorbando, entonces divido entre IDS y listo, ¿no? Esto es 1 y ya está. ¿Sí? Entonces, VDS entre IDS, pues me queda como LS. ¿Sí? Fíjense que esto ya es algo más interesante. En el caso del resistor, simplemente me quedó la constante R. Aquí ya me está quedando la variable compleja S. Ahora, ¿qué pasa si yo evalúo VDS, IDS con S igual a J omega? Pues voy a obtener V de J omega I de J omega. Y esto va a ser L multiplicado por ¿qué? Bueno, que se podría considerar. ¿Por qué, perdón? Se escuchó un poquito lejos. por ese igual, ¿no? Pero acuérdense que la S la estoy evaluando en J omega. Ah, ok, por J omega entonces. Por J omega. Perfecto. ¿Sí? De nuevo, ¿qué es esta omega? Frecuencia angular. Frecuencia angular. Excelente. ¿Sí? Entonces, fíjense. Si yo nuevamente dibujo un plano complejo y digo que aquí tengo la parte real y acá tengo la parte imaginaria, acuérdense que la unidad es J, ¿hacia dónde estaría apuntando esta nueva variable? Esta resistencia, entre comillas. Hacia el plano Y, Ajá, ¿arriba o abajo? arriba. Excelente. ¿Sí? Hacia acá. ¿Sí? Porque aquí tengo J, ¿no? O sea, esto sería el equivalente a tener L omega J. ¿Sí? Entonces, la amplitud de esto, pues es L omega. ¿Sí? Y el J simplemente nos está indicando hacia dónde está apuntándose. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Va, excelente.
Entonces, como alguien comentó hace ratito, pues ahora tengo este ángulo, ¿sí? Que son 90 grados o pi medios radianes, ¿sí? Entonces, antes de escribirlo, tenemos que darle un nombre a esto. Esta cosa se llama reactancia inductiva y se denota con la letra XL. Vamos a ponerla aquí. Reactancia inductiva. ¿Va? Entonces, acá podemos poner XL es igual a L omega con un ángulo de 90 grados. Fíjense que también puedo escribir XL igual a LS o XL igual a L omega J. Todas estas son equivalentes, ¿sí? Unas nos sirven más para unos casos, otras para otros. Entonces, hay que discernir cuándo podemos utilizar cada una de ellas. ¿Vale? Algo bastante interesante de este tipo de elementos es, bueno, antes de que les explique lo que viene. ¿Alguna duda hasta aquí? No, parece que no. Ok, perfecto. Perfecto. Vamos a hacer un análisis bien rápido. Esto lo haríamos utilizando límites y todo, pero vamos a ahorrarnos el formalismo matemático y vamos a preguntarnos, vamos a agarrar esta de aquí y vamos a preguntarnos qué pasa cuando omega tiende a 0. ¿Qué le pasa a XL? Ignoren de momento esta J. Imagínense que no está. ¿Qué pasaría si esta omega tiende a 0? ¿Qué valor tomaría XL? ¿Cero? 0. ¿Cero qué, perdón? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Paola. Paola. Mucho gusto, Paola. Fíjate. Aquí dijimos que si yo divido V entre I, tengo R. Y ya sabemos que R se mide en ohms. Ahora, aquí tengo V entre I. ¿En qué crees que se mida esto de aquí? También en ohms, ¿no? También en ohms, correcto. Entonces, estos son 0 ohms. ¿Sí? Además de llamarse reactancia inductiva, también lo podemos conocer como impedancia. ¿Sí? Todos estos nombres son equivalentes. Entonces, si omega es una frecuencia muy grande, si omega es una frecuencia muy, muy bajita, pues el inductor como si no estuviera. ¿Sí? Por eso en circuitos de corriente directa, pues se utiliza solamente cuando se quiere aprovechar el transitorio del inductor. Si se va a manejar en estado estable, pues es como si no hubiese nada. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Y qué pasa cuando omega tiende a infinito? Es decir, También XL aumenta tendiendo a infinito. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Excelente. Entonces, ahora sí vamos a hacer un ejemplo más rápido. Ya sabemos que esto lo podemos expresar como un fasor. Entonces tengo 1 con un ángulo de, ¿qué les gusta? 0 grados. Y tengo un inductor que mide 1 Henry. ¿Sí? Entonces, algo que es muy importante aquí es que les tienen que dar ya sea el periodo o la frecuencia angular. ¿Sí? En este caso yo les voy a dar la frecuencia angular, que va a ser 1 radián sobre segundo.
Entonces, lo primero que tienen que hacer es, bueno, y les estoy preguntando cuál es la corriente, ¿no? Lo primero que tendrían que hacer sería encontrar cuál es el valor de XL. Como yo ya sé que esto es para encontrar una corriente nada más, pues lo más sencillo es agarrar los fasores. Yo ya sé que esto es L omega con un ángulo de 90 grados, ¿sí? Es lo que tengo aquí. ¿Va? Entonces, pues simplemente voy a multiplicar un henrio por un radian sobre segundo y esto me queda 1 con ángulo de 90 grados. Recuérdenselo, tatúenselo en la cabeza. Esto es como si fuese una resistencia. ¿Sí? Ay, hijo. Es como si fuese una resistencia que depende de la frecuencia. ¿Sí? Es como esto que vimos aquí. Tiene valor en ohms, pero depende de cuál sea la frecuencia que estemos manejando, ¿va? Entonces, si esto es una resistencia, ¿cómo encontraría la corriente? ¿Qué les dice la ley de Ohm? ¿Cómo encuentran la corriente? Voltaje por resistencia. Voltaje sobre... Voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia, correcto. Entonces, como esta resistencia tiene otro nombre que no es R, pues simplemente le llamo como debe ser, ¿no? El voltaje entre la impedancia o la reactancia inductiva. Y listo. Simplemente hay que sustituir. Esto es 1 con un ángulo 0 partido 1 con un ángulo de 90 grados. Y de nuevo, las magnitudes se dividen entre sí, 1 entre 1, y aquí me queda 0 menos 90 grados. Entonces, la corriente, pues es 1 con un ángulo de menos 90 grados. ¿Sí? Entonces, si se fijan, en este caso, el voltaje y la corriente, pues tienen fases diferentes. ¿Sí? Si lo viéramos en un plano complejo, dibujaríamos un círculo. O bueno, no es necesario dibujar el círculo. Simplemente diríamos, esta la voy a dibujar de rojo. Esta está aquí. Y esta de acá, pues estaría hacia acá. ¿Sí? Este es el voltaje y esta es la corriente. Denme un segundo para mostrarles una imagen. A ver, una que se vea padre. Esta creo que se ve padre. Bueno, se vería padre si cargara, ¿verdad? Ahí está. ¿Por qué no carga? Ahí está, miren. Pues básicamente tenemos un resultado similar a lo que vemos aquí con el vectorcito rojo y azul, que están separados 90 grados, ¿sí? Entonces, los fasores lo que están haciendo es girar. Están girando a una velocidad constante. Entonces, esto nos dibuja estas señales sinusoidales, ¿sí? Que si se fijan, pues no están en fase, están separadas por 90 grados o pi sobre 2 radianes. ¿Sí les queda más claro con esta ilustración? ¿O los confundí No más? tanto. Ok. Miren, vamos a hacer una simulación, ¿va?
¿Quién abro? Pero no saben. Dejen. No sé que va a estar más rápido en este. Cerrar este acá. Uno nuevo. Abrimos. Fíjense, dijimos que teníamos una señal sinusoidal, ¿verdad? Y el voltaje pico es de 1 volt. La frecuencia es de, no son 60, porque dijimos que estaba girando a 1 radián sobre segundo, ¿verdad? Está acá. Si omega es 1 radián sobre segundo, ¿cuánto sería F? Recuerden que omega es 2πf. Entonces, F, pues es omega sobre 2pi, ¿no? Esto es 1 sobre 2pi. Si tienen calculadora, sáquenlo por ahí. Esto les va a dar 0.1591. 15. Perfecto. Entonces, esta frecuencia la vamos a meter aquí. 0.1591, 54, 94, 31. ¿Va? La fase era 0 y ya está. Ahora vamos a colocar un amperímetro. Acuérdense que el amperímetro se coloca en serie. Si es un amperímetro que no sea de gancho. Y vamos a colocar un inductor. Un inductor o una bobina, como quieran llamarle. Y de este lado colocamos el voltmetro y necesitamos un punto de referencia o tierra. Esta inductancia es de 1 y vamos a ver si corre esto, porque a lo mejor es un valor muy grande de inductancia. Si tenemos, esta es la frecuencia. Aquí vamos a tener 18.8495. Aquí pues vamos a ponerle 1. Vamos a ver si así lo puede correr. De 2 y 1. Sí, está muy grande el valor del inductor. Vamos a cambiarlo, ¿no? Por un valor más chiquito. 1 por E a la menos 3. Pero ahora no se alcanza a anotar. ¿Qué hacemos? Pues le damos más tiempo, ¿no? Sí, supongo que le falta un poco de tiempo para que el valor de esta corriente caiga, porque tiene que estar oscilando, ¿no? Aquí en torno al 0. Pero bueno, la idea es que si se fijan, el voltaje, que es el azul, y la corriente, que es la roja, pues están desfasadas completamente. Es decir, tanto los valles como las crestas no están alineadas unas con las otras. Eso se debe precisamente al efecto que tiene la reactancia sobre la corriente. ¿Sí? Entonces, esto que ven aquí, pues es lo mismo que tenerlo de este lado. Nada más que, como lo vieron en la imagen,
de un lado tenemos la parte temporal, de esta forma, y de esta parte tenemos la fasorial. Una dibuja la otra, ¿sí? Si se fijan aquí, conforme va moviéndose la parte roja, el vector rojo, si sube, pues de este lado también sube. Si baja, pues de este lado baja. Y lo mismo con el azul. Si el azul sube acá. Si el azul baja acá, el azul baja acá. ¿Sí? Entonces, este ángulo que se forma entre los dos, pues es el mismo ángulo que se forma entre estos dos. ¿Sí me cachan? ¿No me cachan? ¿Medio me cachan? Un poco más claro. Ok. A ver, vamos a ver esta. Miren, por ejemplo, aquí tenemos, en lugar de tener ¿cuál sensor, Casim? ¿El de la corriente o el del voltaje? Pero no tengo problemas con el del voltaje. El del voltaje sí está centrado en 0. El problema es el de la corriente, que tiene como un offset. Sí, mañana les traigo un ejemplo más didáctico al respecto. A ver, acá. Si se fijan, aquí en este caso, por ejemplo, tengo una fase de 90 grados, ¿sí? Aquí diría, por ejemplo, que el voltaje es el azul y la corriente es la roja. Entonces, observen cómo, como la fase es 0, pues el voltaje comienza aquí en 0, ¿no? ¿Sí? En este caso, como la fase es 90 de esta roja, pues esta cosa comenzó muchísimo más atrás. ¿Sí lo ven? Sí. Perfecto. Entonces, eso es lo que nos está diciendo este resultado que encontramos aquí. ¿Por qué va a ser importante esto? Se puede utilizar para analizar filtros, tanto filtros en corriente directa como en corriente alterna, y sobre todo nos va a ayudar en la parte de amplificadores, cuando estemos analizando las funciones de transferencia, a lo mejor no con inductores, pero sí con capacitores, lo cual me lleva al siguiente punto. Fíjense. En el caso del capacitor, pues recuerden que tenemos este símbolo, o pudiéramos tener símbolos distintos, ¿no? Como esto es de corriente alterna, pues vamos a manejar ahorita nada más este. Cuando veamos circuitos de corriente directa, pues ya mencionamos los otros símbolos, ¿va? Aquí voy a tener yo un voltaje, más o menos, el voltaje del capacitor. Aquí tengo una corriente, la corriente que lo atraviesa, y el valor del capacitor. Entonces, esto es análogo. Es análogo el inductor al capacitor. Puedo escribir el voltaje del capacitor o puedo escribir la corriente del capacitor, ¿sí? Cualquiera de los dos. En el caso de la corriente, pues es prácticamente la misma ecuación que tengo para el voltaje del inductor, ¿sí? De hecho, la voy a copiar y se las voy a pegar aquí abajo. La única diferencia es que donde yo tenga voltaje, de este lado voy a tener corriente. Donde tenga corriente, de este lado voy a tener voltaje. Y donde aparezca la L del inductor, pues voy a tener la C del capacitor. Entonces, ¿cómo creen que les quede la ecuación? Sería C, deriva de voltaje respecto al ¿Correcto? tiempo entre tiempo. Correctísimo. Entonces,
como ya se aprendieron la transformada, pues las voy a hacer de volada. Esto me queda y, bueno, vamos a manejarlo nada más como I, ¿no? En ninguna le puse el subíndice de lo que era. I es igual a C por S V de S. ¿Sí? De aquí, nuevamente, yo voy a buscar encontrar V de S entre I de S. Si se fijan, ahora lo que me estorba de este lado, pues es este CS, ¿sí? Entonces, eso lo paso para acá, CS, pero de este lado me estorba I de S. Entonces, pues lo divido, ¿no? También. Lo pongo por acá. 1 entre I de S. Y de este lado lo mismo. I de S. Entonces, este y este se hacen 1 y este se hacen 1. Entonces, el voltaje entre la corriente, pues me queda 1 entre SC. ¿Sí? Si yo lo evalúo en J omega, pues esto me queda 1 sobre J omega C. ¿Sí? Recuerden que no podemos tener la unidad de los imaginarios en el denominador. Entonces, multiplicamos y dividimos por J. Recuerden que J entre J pues es 1. Y aquí vamos a hacer esta multiplicación. ¿Cuánto me da J por J? J por J es raíz de menos 1 por raíz de menos 1. Pues esto me queda menos 1, Menos ¿no? 1. Perfecto. Entonces, esta y esta se van. Y esto me va a dar igual a menos J sobre omega C. ¿Vale? Vamos a poner esto un poquito más para acá. Si yo grafico, nuevamente, tengo aquí el plano imaginario, perdón, el eje imaginario, y de este lado la parte real. ¿Hacia dónde está apuntando esto de aquí? Reales, ¿no? ¿Mande? Es un número real, pero negativo. Es negativo, pero acuérdate que esta es la unidad de los imaginarios, entonces es un imaginario negativo. Es decir, apunta hacia abajo. ¿Sí? Y su magnitud, pues es 1 entre omega C. Entonces, para hacer un sumario, un resumen de lo que vimos, pues esta, que es la reactancia capacitiva, apunta hacia abajo. La reactancia inductiva, que es L omega, apunta hacia arriba. Y el resistor, pues apunta hacia la derecha. ¿Sí? Esos son los tres elementos pasivos que vimos el día de hoy. Vimos el capacitor, vimos el inductor y vimos el resistor. Ya con esto, nosotros podemos empezar a trabajar, por ejemplo, con filtros. Y es el ejercicio que vamos a hacer el día de mañana. Vamos a utilizar estos elementos para crear un filtro de primer orden para un sistema fotovoltaico. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No. Ok, excelente. Entonces, pues sería todo por el día de hoy. Ahorita que finalicemos la sesión, voy a subir el video de manera privada al canal de YouTube. Las personas que no me hayan pasado todavía sus correos, por favor, mándenlos para poderles dar acceso. Si no me lo mandan, no pueden acceder a los videos porque están privados. ¿Vale? Claro. Ok, entonces nos vemos el día de mañana a las 7. Gracias.
Sale, que estén muy bien. Gracias. Gracias, Inge. Gracias. Gracias. Bye bye, cuídense.